para que se escuche. Muchas veces consideramos poca cosa lo presente y esto nos impide crecer mucho más en mejores cosas que tendremos en el futuro. Este sentimiento de pesimismo hacia el futuro contagia a los seres humanos tanto en el pasado como nosotros hoy. Si recuerdan el capítulo 7 de Zacarías, Zacarías manda a Israel, a un grupo de israelitas que vienen de Betel, a preguntarle si todavía deberían seguirse lamentando por los 70 años que estuvieron en castigo en la cautividad. Dios le responde, ¿por quién estaban tristes? ¿Por ustedes o por mí? ¿Deberían seguir lamentándose? Vean por sí mismos. El templo ya se está construyendo, ya se construyó. No sabemos en qué tiempo se dice esta profecía. ¿Por qué estaban lamentándose en primer lugar? ¿Cómo se les olvidó? ¿Por qué ayunaban? Y ahora que está delante de ellos el edificio, que era la señal del amor de Dios, de alguna forma no podían verlo. Pensamos nosotros demasiado en el hoy de forma pesimista, que no podemos ver el presente que Dios nos regala y el futuro que nos ha jurado dar. Zacarías en este capítulo, en esta primera parte del capítulo 8, da 7 oráculos divinos para recordarnos el compromiso que Dios tiene con su pueblo hoy y siempre. Acompáñenme en el primer versículo. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, este es el oráculo número 1. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Los celos de Dios no son como los celos de los hombres. Los celos de los hombres están cargados de inseguridades y de envidias, por eso son tenidos en mal. El celo, en términos divinos, denota un cuidado minucioso. Dios tiene cuidado de su pueblo. Y el texto no solamente habla de un celo normal, sino que dice es un celo que tiene ira. Nuevamente, la ira divina no es como la ira humana. La ira humana está cargada de venganza y resentimiento. La ira de Dios está relacionada con la justicia y la imparcialidad. Dios ama a Israel con justicia. Es decir, que lo corrigió con amor y lo guió con una mano firme. Nos cuesta entender un celo airoso de Dios porque nuestro pecado no nos permite entender y aceptar un Dios justo. Tal como un niño no puede entender el castigo de su padre, nosotros no podemos entender, nosotros solemos no entender los designios justos de nuestro Dios y cómo nos ama a través de ellos. Sin embargo, Él es justo y misericordioso con nosotros, nos guste o no, o lo entendamos o no. Oráculo número 2, versículo 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Nuevamente Dios habla de Sión. Sión es el lugar del pueblo de Dios. Es una de las montañas más importantes de Israel. Es una de las montañas más importantes de Jerusalén. Y el lugar de Dios era la forma para referirse al pueblo de Dios. Este oráculo promete a Israel que habitaría en un monte que era supremamente importante. Y una vez que Dios esté allí, cambiaría su nombre de Jerusalén, que era tierra de paz, a ciudad de verdad. Y monte Sión, a monte de santidad. Estos dos adjetivos, verdad y santidad, tienen en común la excelencia de nuestro Dios, su santidad, su verdad. El salmista dice hace muchos años, antes de esta historia, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El mismo salmista responde, el limpio de manos y puro de corazón,
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. En pocas palabras, nadie puede subir al monte con Dios, al monte de Dios con Dios, ni habitar junto con él. Esto debió ser impresionante para los oidores de Zacarías, para el pueblo que recibió la profecía de él, porque aquello que era imposible para los hombres sería posible para Dios. Dios vendría al monte terrenal y a la ciudad terrenal y transformaría completamente en verdad y en santidad. El tercer oráculo, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. El hecho de que los más débiles de la sociedad estén nombrados como personas que no deben tener cuidado excesivo de sí mismos es una forma que Dios usa para prometer paz a Israel. Aquí se habla de los ancianos que tienen un bordón, y un bordón es un bastón. Y también habla de los muchachos, pero siendo un poco más estrictos con la palabra, no se refiere a un adolescente o a un joven, se refiere a un niño. Está hablando aquí entonces de los más débiles, los que tienen un bastón para caminar y los que necesitan una mano para caminar. Pues en esta ciudad, en esta nueva Jerusalén, ya no habrá necesidad de ello, porque ellos estarán libremente paseando. Este es el cuarto oráculo, versículo 6. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. La paz que ellos recibirían también será complacencia para Dios. Vean la pregunta retórica: ¿también será maravilloso delante de mis ojos? ¿Creen que no lo gozaré yo también? ¿No creen que yo también lo disfrutaré? El hecho de que los beneficios se hayan prometido al pueblo no significa que Dios no se agrade de aquello que Él mismo da. Que no se agrade de aquello mismo que se recibe con obediencia. Dios ama al dador alegre, por ejemplo. Jehová ama a los justos también. Dios ama sin restricciones a los suyos, pero los hijos obedientes tienen especial lugar en el corazón de Dios, ya que esto significa que cuando Dios le da amor a su hijo y él es obediente, significa que es correspondido. Zacarías pregunta: ¿también será maravilloso para mí? Es decir, para Dios. Y la respuesta es que sí lo será. Oráculo quinto, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Habla de que salvará a un pueblo de oriente y los traerá a la tierra de Jerusalén. Dios ya trajo un primer grupo, de hecho es a los que les está hablando Zacarías. Vinieron de la mano de Zorobabel y de Jesúa, y fueron alentados y regañados por el profeta Ageo y por el profeta Zacarías, del cual ya estudiamos el libro de Ageo. Pero queda aún mucho más pueblo que salvar. Dios promete salvar al pueblo del pueblo de Oriente, es decir, de Persia, donde se encontraban aún muchos que vendrían posteriormente con Esdras y con Nehemías, en dos viajes diferentes. Y la promesa que tiene todavía para los que están allá es que ellos habitarán en el centro de Jerusalén. Pero si ustedes se ponen a pensar, habitar en el centro de Jerusalén es físicamente imposible. No todos pueden habitar allí, ni siquiera caben todos en la misma ciudad de Jerusalén, mucho menos todos en el centro. Todos los que llegaron en el primer grupo con Zorobabel no fueron a Jerusalén, a la capital. Se quedaron esparcidos en sus tierras alrededor de Israel, en la tierra de sus padres, según lo leímos y estudiamos en Esdras capítulo 2. El mismo Zacarías había tenido una visión sobre esto, porque el oráculo no puede ser físico, sino espiritual. Dios habitará en medio de Jerusalén, es decir, que los israelitas habitarían en lo más íntimo de la presencia de Dios, en el centro de Jerusalén.
Dios será para ellos en verdad en justicia, es decir, genuina y santamente, es decir, sincera y alegremente. Sexto oráculo, versículo 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga ni de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Dios tiene razones poderosas para llamar a la valentía a su pueblo, porque Dios ya ha puesto su voluntad en ellos. No tienen razones para no esforzarse. Ya los profetas lo habían dicho. Incluso, si recuerdan, el emperador Ciro fue el primero que fue avivado por Dios para permitir la bendición de Israel, para que regresaran del cautiverio de Persia a su tierra, a la que fue tierra prometida. Ageo y Zacarías ya habían anunciado las mismas profecías. Es decir, esto se está repitiendo. ¿Por qué temer? ¿Por qué ser cobardes? No había razón. Por lo menos había entre ellos ya el cimiento del templo. Ya estaba la primera parte de la construcción. ¿Qué les costaba ver con los ojos de la fe ya toda la ciudad de Jerusalén? Si había sido eliminada la primera barrera. No ha habido paga, dice la profecía. No ha habido paz. Ellos no habían sacrificado todavía. No estaban en paz con Dios. Ni siquiera estaban en paz con sus enemigos. Pero promete Dios con el remanente. ¿Qué es el remanente? El remanente es el pueblo que queda. El pequeño grupo de creyentes que hay en el país. Porque en Israel no todos eran hijos de Dios, sino solamente este pueblo que queda. El pueblo que regresó fue el que tomó las promesas de la fe. El que creyó en el profeta Jeremías y regresó a la ciudad. El que ha tomado la decisión de creerle a Dios y regresar a Jerusalén. Dios tiene para ellos una especial recompensa. Dice que ellos tendrán paz y su mano será próspera. La naturaleza obrará a su favor y la tierra será suya. Los pueblos vecinos vieron su aflicción, pero ahora también verán una gran restauración. Solamente como se le dijo a Josué de Moisés: esfuérzate y sé valiente. Este es el oráculo séptimo, versículo 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo y juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Los antepasados de estas personas que están aquí en este momento habían sobrepasado la paciencia de Dios, y Dios los maldijo con su ira, y no volvió su mano del ataque sino hasta por 70 años. Pero esta nueva Jerusalén, esta nueva generación, traería infinitud de bendiciones. No debe temer más como el pueblo pasado, porque Dios ya no les era contrario. Dios había cumplido en ellos las promesas. Tenía una infinitud de bendiciones que ahora están sobre ellos. Dios ya no ha entesado su arco contra ellos, ni ha hecho envejecer sus huesos, como dijo Jeremías en Lamentaciones capítulo 3. Y si el pueblo ha hecho paz con Dios, ¿acaso no deberían ellos buscar la misma paz con su prójimo?
Aquí se les recuerda, hablen verdad cada uno con el otro, hablen honestamente, busquen la justicia, que haya paz entre ustedes. Dios desprecia al que odia a su prójimo y se desagrada del que actúa falsamente delante de Dios. En conclusión, 7 oráculos que inician diciendo, así ha dicho Jehová. Son 7 breves enunciados que nos dicen qué es lo que espera Dios de Israel. La restauración de Israel ha sido puesto en un lenguaje figurado, metafórico, si quieren verlo. Dios habla por Zacarías para que Israel se diera cuenta de la multiforme restauración que traería sobre ellos. Por si no les parecía claro las promesas de Dios en su vida, Dios les pone muchos ejemplos y muchas formas para que ellos pudieran entender con su poca fe. Habla de la restauración de Israel como la restauración de Sión, del monte. Habla de la restauración de Israel como la restauración de Jerusalén, la ciudad. Pero no todo Israel, sino el remanente, iba a entender verdaderamente lo que Dios estaba diciendo. El gran pueblo se fue cautivo, pero no todos tuvieron la fe suficiente para regresar. Pero Dios todavía traerá un poco más de creyentes. Para esto son las promesas de Dios. Para estas personas. Nosotros somos también Israel. Somos también Sión y somos Jerusalén. Cuando nosotros cantamos los salmos y hablamos de la bendición de Jerusalén, estamos hablando de la bendición de la iglesia, de la protección de Dios por los suyos. No estamos hablando de la tierra, ni del lugar, ni del monte, ni de los ríos. No estamos ni siquiera hablando de la geografía entera. Estamos hablando de aquello que representa. Dios no iba a cuidar la muralla, ni el monte, ni el cúmulo de tierra, ni la fuente de agua. Dios tenía cuidado de sus hijos, del remanente, del grupo que creía por fe, por quien fuimos injertados, que es nuestro Señor Jesucristo, como una planta en el árbol original. También recibimos todas las promesas, toda la adoración, nuestra Biblia. Nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios en Jesucristo. Señor, hemos recibido muy grande llamamiento y el día de hoy, a través de estas profecías, 7 breves profecías, nos enseñas la multiforme manifestación de tu gracia para nosotros. Para quienes no entendemos de geografía o de política, tú, Señor, nos revelas a través de la naturaleza y de tu palabra que tú nos amas. Nosotros queremos corresponder a ese amor, Señor. Que haya paz entre nosotros y que no se cumpla con nuestros antepasados que dudaron, fueron alcanzados por tu justicia y hoy se lamentan. Te pido, Señor, que cuando vengas acá, hayas fe en nosotros. Que nos encuentres trabajando, sirviéndote y amándote, buscándote de corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.